Grabando. Queridos amigos, acá en el Seminario San Pío X hemos contado con una grata visita, la Madre Xiomara, quien nos ha acompañado durante esta semana y ha sido para nosotros realmente una bendición. Contar con la presencia de la Madre Xiomara, que es docente de algunos de nuestros hermanos, los momentos que hemos compartido, las experiencias que ella ha compartido con nosotros, sin duda alguna nos anima a entrevistarla en esta oportunidad. Madre Xiomara, bienvenida al Perú, bienvenida al Seminario San Pío X. Muy bien, muchas gracias. La bendecida soy yo también de conocer una tierra tan linda y gente tan linda. Acá nos acompañan algunos de nuestros hermanos seminaristas y quisiéramos conocer, Madre Xiomara, desde su propia descripción, ¿quién es Xiomara Elena Garro? Bueno, en primer lugar soy de nacionalidad argentina. Nací en una provincia muy bella de la Argentina que se llama Entre Ríos y pertenezco a la Congregación Religiosa de Hermanas Mercedarias del Niño Jesús, una fundación argentina fundado por un argentino mercedario. El carisma fundacional tiene que ver con la redención de los cautivos, eso es el carisma de mi congregación. Soy docente, trabajé siempre en la escuela primaria y en niveles superiores, digamos, ¿no? Por lo tanto, enraizada en el servicio educativo. Y bueno, vivo en este momento en la provincia de Entre Ríos, donde nací, en una comunidad con 4 hermanas, dedicada en este momento a la animación de los equipos de conducción de 5 obras de la provincia, que son colegios, bueno, acompañando y trabajando con los laicos. Madre, cuando hablamos de una vida religiosa como de un sacerdote, nos preguntamos acerca de la vocación. Sí. En su caso, ¿cómo sintió la vocación? ¿Cómo sintió el llamado de repente personas o momentos particulares para llegar a este momento de consagrar su vida, de decirle sí al Señor? Bueno, voy a tratar de sintetizar, porque en primer lugar nací, crecí en una familia no practicante. Mi padre, sobre todo, militaba un movimiento político antieclesial, de modo que recibí no una formación cristiana, sí en valores humanos, pero no valores evangélicos propiamente. Nunca estudié en un colegio religioso, siempre estudié en escuelas estatales, oficiales, y cuando estaba terminando mi secundario, que iba a una escuela normal porque yo quería ser docente como eran mis padres, yo practicaba atletismo y tenis en un club. A ese grupo se suma un muchacho muy cristiano, muy practicante, alumno de los jesuitas. Y él nos cuestionaba al grupo si habíamos ido a misa, si no sé qué, nos hacía planteos más desde una vida cristiana, digamos, ¿no? A mí me empezó a hacer ruido todo eso. Y un día me invita a que lo acompañe a un lugar que él iba a una casa de acogida de niños con Down, digamos, ¿no? Enfermitos. Bueno, yo desafiante, porque toda mi vida fui muy desafiante, muy independiente, muy bueno. Fui. Y a mí me impactó tanto, porque estaba cerca de mi casa, nunca había ingresado, había visto a los niños afuera en el verano, tomar sol y demás, pero nunca se me ocurrió entrar ahí. Eso a mí me empezó a hacer ruido y a preguntar, ¿quién era Dios? ¿Quién es Dios? Por otro lado, iba a un colegio estatal bastante de mala fama, digamos, y mis compañeras acostumbraban, en vez de ingresar al colegio, decidir si entraban o no. Y un día iba cruzando la plaza, por eso es el momento para mí preciso, digamos, ¿no? Iba cruzando diagonal la plaza a mi colegio y veo a mis compañeras como haciendo el discernimiento si se quedaban o no. Y ahí es donde yo dije, Dios, ¿quién es Dios? Y estas chicas, o sea, es que como ahora leyendo el Evangelio, uno dice, esa habrá sido la compasión que Jesús sintió de la humanidad desamparada, digamos, ¿no? Yo dije, pobres chicas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si yo no quería ir al colegio, no iba, no hacía falta hacerme la rata, como decimos en la Argentina. Y vos sabés que eso me empezó a dar vuelta,
A todo esto, una amiga mía iba a un colegio religioso de las Mercedarias en esa provincia, y le digo, Susana, vos que vas al colegio de las monjas, ¿qué hacen las monjas? Pues yo hasta acá no había visto una religiosa en mi vida, cerca. Y me dice, perdón la expresión que voy a decir, porque es lo que me dijo mi amiga. Mira, me dice, las monjas son unas taradas. Ah, sí, no, pero no, porque esto, por lo demás allá. Bueno, claro, ella está medio obligada por sus padres a ir a ese colegio. Le digo, es que me gustaría conocerlas. Y bueno, no, me dice que vas a conocerlas, son aburridas, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, un día que voy al centro, paso, Colegio San Pedro Nolasco, Mercedaria, colegio de mi amiga, toco el timbre y entro. Entonces le digo a la portera que tenía una amiga ahí y que quería conocer a las monjas. Entonces había una fiesta, me acuerdo, y la portera me dice, pero ahora no va a poder entrar a recibir una religiosa. Entonces, bueno, pero la voy a llamar. Y viene una hermana, la madre Carolina, y le cuento, yo tengo una amiga acá, yo no sé nada de Dios, pero yo quiero saber quién es Dios y quiénes son las monjas, ¿qué hacen ustedes? No, yo pensaba, ¿sabes qué? Pero venía otro día, me cita otro día, voy de curiosa y lo único que yo le decía es, pero yo no sé nada de Dios. No importa, me decía ella, pero bueno, entonces ahí me atendía en la sala. Otra vez que fui me atendió en el comedor de las hermanas con el resto de la comunidad. Yo cuando entré ahí dije, este es mi lugar, pero lo sentí, ¿eh? Y a partir de ahí empecé a hablar con ella, a contarle y demás, y me dice, ¿no querés ir en diciembre, en enero, a hacer una experiencia, a conocernos en Córdoba? Bueno, yo me iba a Mar del Plata de vacaciones, como todos los años, renuncié a mis vacaciones del mar y me fui al convento. Mira, yo entré y dije, aquí estoy. Yo fui sin nada, fui con una mudita de ropa para estar un fin de semana a conocer, no volví nunca más, nunca más. Bueno, así que por eso digo, precisamente fue así. Por eso aprovecho para decir, ¿no? Yo creo en el llamado de Dios a la vocación. Creo, pero firmemente, porque nadie influyó, no tenía problemas para escapar de nada, estaba saliendo con un chico, me quería casar, quería ser maestra, quería formar familia, pero es como cuando uno se encuentra con Jesús, crece en la fe, descubre la fe, como que los valores que son buenas, hermosas de la vida, vos empezás a priorizar. Hasta el club que era mi vida, hasta que, bueno, me quedé. Así que eso es lo que te podría decir. Madre, y en esta entrega, en estos años de vida consagrada, ¿podría decir que has sido feliz? Muy feliz. Mira que yo normalmente hago mi examen de conciencia cuando me voy a acostar, yo rezo completa, sola porque se sacó que sea comunitario en mi congregación por cuestiones pastorales, porque una llega más tarde que otra, y todos los días siento que tengo mucho que agradecerle a Dios, porque he sido feliz ese día, porque siempre me regala algo el Señor. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay desgaste? Sí. Pero el Señor, no te deja. Eso es lo que nosotros hemos percibido de usted, Madre Xiomara, cuando la conocimos. Hay quienes son sus alumnos, hay quienes no, pero cuando vino al comedor y tuvo esa gentileza de saludarnos a todos con una sonrisa, con una alegría, percibimos eso. Esta religiosa, esta madre es realmente feliz. Soy feliz. Y es lo que queremos transmitir. Por eso, lo importante de conversar con sacerdotes, con religiosas, a nosotros los seminaristas nos llena muchísimo, porque estamos en ese ideal. Claro. Queremos responderle al Señor, y el testimonio de ustedes, las religiosas, los sacerdotes, ciertamente nos anima. Claro que sí. Entonces, gracias, Madre, por su testimonio, por su alegría, por transmitirnos a Dios desde el conocimiento que tiene. Bien. Muchísimas gracias. No, y más, vos sabes que cuando yo hice mis primeros votos, recé mucho y le pedí al Señor que me regalara un lema. Y desde ahí lo llevo, lo tengo en mi pieza, en mi cuarto, que es, quiero ser libre, alegre y orante. Ese es mi lema. Entonces cuando yo me levanto, lo tengo en un cuadro ahí y digo, Jesús, eso es lo que quiero ser.
Y es lo que me esfuerzo. Y es puro don de Dios, ¿no? Entonces, por eso lo comparto. Y ayuda a los lemas, ¿eh? Ayuda Sí, mucho. nos centra Nos bastante. centra. Sí, sí. Madre, queremos hablar de diversos temas aprovechando su presencia, aprovechando su experiencia. En primer lugar, tratemos el tema de la mujer en la iglesia, en su caso particular, como religiosa, como Sí. mujer. Se dice que la iglesia tiene rostro femenino. Así es. ¿Cómo entender esta frase? Creo que esta es una expresión que tiene que ver mucho con lo teológico y con lo pastoral, en cuanto que en cualquier documento de la Iglesia nos la presenta la Iglesia como madre en primer lugar. Una madre que engendra, que alimenta, que acompaña la vida. Y por otro lado, esta figura de esposa de Jesús, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, digamos, esta figura de Iglesia como esposa, como madre, y es lo que le da ese toque de mujer femenino, ¿no? La mujer en la Sí. iglesia, sabemos, aporta muchísimo. Sí. ¿Qué aporta la mujer que no aporta el varón? Mira, en eso yo le he seguido mucho al Papa Francisco, por supuesto, y siempre me quedó muy grabado en esta reiteración cuando él se refiere a la presencia de la mujer en la iglesia. Y él rescata siempre la intuición, la sensibilidad, la compañía, la cercanía, que es lo que visibiliza de alguna manera la misericordia de Dios y la cercanía de Dios. Yo creo que ese es el aporte que hacemos. No es porque los varones no sean sensibles, no sean intuitivos, no sean misericordiosos, pero es lo genuino del ser femenino, ¿no? Y ese creo que es el aporte, ¿no? Yo me alegro mucho, me he alegrado siempre que el Papa se ha expresado de este modo, ¿no? Con el Santo Padre Francisco sabemos que en la iglesia se han empezado a dar algunos cambios que antes no se veían. Por ejemplo, ahora que tengamos a una mujer laica a cargo de un dicasterio, Así es. o la misma gobernadora de la Ciudad del Vaticano, una religiosa. Sí. Esto significa ciertamente un avance, Así es. una manera de darle el protagonismo a la mujer que se merece y que siempre ha tenido. Y vamos a tratar de esto más adelante cuando Bien. hablemos de la diaconía femenina, que nos Ujú. va a explicar muy bien este concepto. Bien. Madre, ¿cómo entender entonces la frase tener poder o tener autoridad? Bien. Bueno, esto, sobre todo en la vida religiosa, nosotros hacemos voto de pobreza, castidad y obediencia. Y durante mucho tiempo se entendió y se vivió la autoridad como poder. Creo que la Iglesia hace rato nos lo viene planteando, venimos reflexionando, porque tenemos el mejor modelo que Jesús nos deja, que la autoridad es un servicio. Nosotros en mi congregación lo trabajamos mucho a esto, y es uno de los cambios que yo he visto a lo largo de mi vida consagrada, esto de que la autoridad es una mediación, es un servicio que actúa como un instrumento para acompañar y animar la vida personal y de la comunidad, buscando el querer de Dios. Esa es la función. Por lo tanto, es un servicio. Todo lo que signifique estar por encima de la persona, imponer no es evangélico. Entonces, creo que no son compatibles para nada poder y autoridad. No existe. Existe, pero no es compatible en la vida, digamos, ¿no? Porque no es evangélico. Porque la autoridad es un servicio. Yo he sido superiora general. Estuve en el gobierno de mi congregación 24 años porque fui 12 años vicaria general y después fui elegida superiora general. Y la verdad es que aprendí mucho de eso. Y es posible vivir la autoridad como un servicio, porque exige bajarte, despojarte, comprender al otro, ponerte en el lugar del otro, buscar juntos, que vos no la tenés a toda, no sos no capitalizás la verdad, ¿no? Sino que juntos buscamos el querer de Dios. Yo creo que para eso sirve la autoridad, si no, no sirve. El servicio sería entonces, como por así decirlo, un sinónimo del poder y de la autoridad en la iglesia. El poder y la autoridad de la iglesia es entonces el servicio. El servicio al pueblo de Dios, para que busque y discierna la voluntad de Dios, para construir el reino. Si no, no vamos a hacer nada.
Madre, en la vida religiosa, hablemos de este tema y a ver qué ha cambiado desde su profesión y desde tantos años de experiencia como religiosa, ahora que Sí. nos comenta como también madre general de su Ujú. congregación. ¿Qué ha cambiado de aquella época hasta ahora? Mira, yo ingresé ya después del Vaticano II. Después del Vaticano II, la Iglesia le pide a todas las congregaciones masculinas y femeninas que hagan una revisión de sus constituciones y directorios, que son nuestras normativas, digamos, ¿no es cierto? Son las reglas que norman nuestra vida. De modo que cuando yo ingreso ya hubo modificación de acuerdo a las normativas del Vaticano II. Sin embargo, de ahí para acá puedo decir que es muchísimo lo que ha ido cambiando. No en lo esencial. Nosotros en nuestras constituciones tenemos un capítulo que se llama de identidad, es decir, lo que nos identifica como mercedarias del Niño Jesús, y forma parte, digamos, el carisma, que es el don que recibió mi fundador para fundar la congregación, y la espiritualidad que debemos vivir. Eso no se toca, porque eso es netamente evangélico, eso es el fundamento, digamos, ¿no? Pero sí lo que se va modificando y lo que yo fui viendo es en el modo de vivir, por ejemplo, los consejos evangélicos. Nosotros para ser religiosos hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Y vivir en comunidad. Eso sería como lo particular, lo específico, mejor dicho, de la vida consagrada, religiosa. Pero claro, imagínate, vivir la pobreza como se vivía hace 30 años atrás, hoy no. Mirad el detalle que te voy a dar. Por nosotros, por el voto de pobreza, tenemos todo en común. Todo en común. Nada es mío, todo es de todas. Pero resulta que ahora, con el nuevo sistema organizacional económico de los países, existen las tarjetas. Entonces, las tarjetas, ahora todas trabajamos y todos tenemos nuestra tarjeta, nuestra cuenta bancaria. No sabes el problema que se arma, ¿no? Porque cuesta poner todo en común. Sin embargo, buscamos juntas a ver qué podemos hacer. Tenemos un fondo común donde ahí ponemos todas, pero sí seguimos cultivando esto de que es de todas. Es el bien común. Nadie puede pasar necesidad en la comunidad. No está la que es más rica porque cobra más, ni la que es menos. Acá todas en ese sentido la equidad. Entonces, en eso sí cambió mucho. Por ejemplo, el voto de castidad, para resguardarlo, ya cuando yo ingreso, como que había mucho recelo en las expresiones afectivas. Viste, todo era medio peligroso, digamos, las amistades particulares, que demasiada amiga, que demasiada cercanía, que no sé qué. Bueno, eso ha ido desapareciendo. Hoy somos todas hermanas, algunas más amigas que otras, tenemos amigos laicos, amigas laicas, sí nos cuidamos y nos ayudamos, ¿verdad? Porque tampoco somos humanos y necesitamos que el hermano también vele y cuide por la propia vocación, ¿no es cierto? Somos humanos y por ahí nos podemos desmadrar, digamos, ¿no? Y con el voto de obediencia también. Ante el superior era el último que tenía la palabra. No todos manifestaban los que realmente querían y sentían. Eso ya desapareció. Hasta, fíjate el título, nosotros somos todas hermanas. No existe madre ni existe superior. Existe sí a nivel organizacional, pero ahí somos todas hermanas. Y no es que la superior, antes sí la superior se sentaba acá y nadie se podía sentar en ese lugar, tenía su lugar en la capilla, nadie podía, era de la superiora. Hoy no, hoy es más circular, es más fraterno, más cercano, más normal, diría yo, ¿no? Entonces, en eso sí cambió. Entonces yo diría en las formas, no en la esencia. Estos cambios puede parecer un avance y llamar la atención y ser más atractivo para las vocaciones jóvenes. Sí. Sin embargo, se suele decir que hay una crisis de vocación en los sacerdotes, en las religiosas. Desde su perspectiva personal, ¿ve con esperanza el futuro de la vida religiosa? No sé si cuantitativamente. Lo veo en cuanto a la radicalidad de la vida consagrada de quienes lo abrazan. Porque yo veo en mis hermanas jóvenes, que gracias a Dios tenemos unas 8 formandas más o menos en este momento, que en la Argentina
es importante el grupito al lado de otras congregaciones pobres que hace años que no ingresa nadie, ¿no es cierto? Otros tienen 2, 3, bueno, tener 8 más o menos entre aspirantes y voto simple es importante, 10 creo que son más o menos. Bueno, yo veo que hay gente que tiene deseos de ser fiel y coherente a su consagración, de otra manera. Que por ahí las más antiguas, digamos, nos cuesta más, ¿no es cierto? Porque tenemos ya una formación estructurada, ¿no es cierto? Pero que ellas mismas también se encargan de ayudarnos a ir descubriendo que hay modos diferentes, sin perder la esencia. Lo que las más mayores estamos más atentas a eso, ¿no? Que hay cosas que son innegociables. La vida espiritual, la vida fraterna, la vida compartida, el respeto hacia el compromiso con lo pastoral, la responsabilidad, la corresponsabilidad en la misión congregacional y con la iglesia. Esas son cosas innegociables. Eso es lo que tratamos de aportar nosotros las hermanas mayores. Y ellas la frescura de qué, de la espontaneidad, de la libertad para expresarse, de la cercanía, de a lo mejor perder tiempo en cosas más que no son tan importantes y que para nosotros sí lo era. Bueno, en fin, esas cositas, pero nos vamos humanizando mutuamente, ¿no? Yo hoy cuando hablaba y veía estos cambios, había por ahí un formato demasiado estructurado que nos hacía perder humanidad. No eran malas. Entonces, si vos me decís cuál es el beneficio que yo puedo decir que hoy con este cambio de época se da en la vida consagrada, sería la humanización. Porque esto de que nos veamos más hermanas, más cercanas, que podamos decir en voz alta lo que nos pasa, de que en comunidad puedo decir, sabes que hoy estoy requete mal, ni me hables, ni me mires porque estoy mal, eso era impensable. Y eso creo que nos va humanizando, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. Madre, en su respuesta al principio mencionaba que tal vez no en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Perfecto, sí. Hay una frase que se le adjudica a San Juan Pablo II que dice más o menos así: la Iglesia, depositaria de la verdad, debe defenderla en el mundo, aunque lleguemos a ser 12. Así es. Es una frase muy diciente. Pero, ¿qué opina usted de esto si no es una frase exclusivista, ¿no? Una frase que puede aferrarse a costumbres, a criterios, a costa de quedarnos 12, de ser pocos? Claro. A ver, yo creo que hay una frase que nosotros en la vida consagrada decimos muchas. Somos pocas, pobres. Entonces, eso no tiene que hacernos perder la esperanza. Cuando yo te decía una cuestión más bien cuantitativa, porque seremos pocas y pobres, y nosotros fortalezcamos redescubrir o renovar la centralidad en Jesucristo y en su Evangelio como signo creíble y profético de lo que será el reino, que es la esencial de la vida religiosa. No sé si por ahí, siendo 6, 5, 10, 15, lo importante es no perder eso y ser presencia creíble. Lo que no me parece es que por ahí que nos escondamos de tal manera porque somos poquitas y nos desaparezcamos. Porque nosotros sabemos lo que dice el Evangelio con la levadura en la masa, ¿no? Poquitas, pero pueden ser. No nos tiene que conformar esto, por supuesto, ni quedarnos contentas y decir, bueno, un día capaz que seamos pocas. Se dice en la vida consagrada que a lo mejor desaparece este modo de ser vida consagrada, religiosa, porque las consagradas hay muchos modos de consagración, pero vida religiosa puede llegar a desaparecer el formato. Puede llegar. Lo que nunca va a desaparecer es vivir radicalmente la imitación y la configuración con Jesucristo. Capaz que un día no existan más religiosas con hábitos en el mundo. Nosotros todavía lo llevamos, pero puede ser que pase. Pero eso creo que la iglesia y la vida consagrada tendrá que replantearse
de qué modo va a ser presencia en este mundo tan secularista, tan atea, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Una cultura tan antievangélica, tendrá que repensarse, siendo pocas, de qué manera puede ser levadura en la masa. Es un despojo total, ¿no? Claro, acostumbrada a que éramos muchas, que nos valíamos, digamos, no necesitábamos de otras, y ahora sí, ahora vemos que una congregación no puede estar sola, necesita de la otra, juntarnos. De hecho, nosotros en la congregación tenemos experiencia de tener comunidades intercongregacionales para sostener obras, donde hay mercedarias de otra familia, donde estamos trabajando en redes con otros para llegar a los hermanos, porque solas no llegaríamos. Creo que por ahí capaz que va a seguir, ¿no? Desaparecer no, creo que no, porque Dios sigue llamando y no es un invento de la iglesia, la vida religiosa es. Sería el punto clave de ver todo esto con esperanza. Yo con esperanza, totalmente. Ciertamente, nosotros en el ambiente del seminario es muy común aquello de rogar al dueño de la mies para que envíe trabajadores Correcto. a sus campos. No solo los sacerdotes, también las religiosas, las familias, los misioneros. Sí, sí, sí. Todo esto, Madre, dentro de lo que en la iglesia se ha introducido con el Santo Padre Francisco, y usted, como viene de la Argentina, le conecta de una manera muy especial en el tema de la sinodalidad. Sí. ¿Cómo entenderla? ¿Qué nos explicó el Papa? Claro. ¿Qué se quiere llegar? Lo que creo que ha hecho Francisco es, todos los papas de alguna manera hacen una recepción de lo que el Vaticano II ya lo planteó. Es decir, no es nuevo cualquiera de los temas, bíblico, dogmático, pastoral, lo que sea, ¿no? Creo que el planteo que nos hace Francisco es un llamado fuerte a renovar la Iglesia para que sea fiel justamente al hombre de hoy y a los tiempos de hoy, sin perder su esencia. Porque en realidad uno de los objetivos de la sinodalidad es esta actualización de la presencia de Dios en la vida de Jesús, el resucitado en la vida del cristiano. Es la centralidad, volver a la centralidad de Jesús. De hecho, el documento final, el informe final del sínodo, todo el documento está atravesado por un llamado a la conversión. Es decir, no va a haber cambios en la iglesia hasta que no nos convirtamos. Empecemos por ahí. Y la primera que nos plantea es el centralizarnos en la presencia del Espíritu de Dios que habita en nosotros para que nos convierta. ¿Y en qué nos va a convertir el Espíritu Santo? Sino en abrazar, identificarnos y asociarnos al proyecto redentor del Padre. Y estar asociados a Él, seamos bautizados, ordenados, consagrados, pero estamos llamados a eso. Entonces a mí creo que ese es lo fuerte. Después vendrán las otras conversiones que lo plantea. Conversión de relaciones, conversión de procesos, conversión de estructuras. Eso va a venir, pero primero desde el corazón, ¿no? Entonces yo lo entiendo desde ahí a la sinodalidad. Y esto nos trae, por lo tanto, una serie de actitudes que tendremos que cambiar y renovar y actualizar. Por ejemplo, la identidad bautismal en toda la iglesia. Es decir, si yo quiero que el Espíritu Santo realmente habite en el corazón del bautizado, tendríamos hoy que replantearnos de qué manera está viviendo el bautizado hoy su fe en este mundo tan complejo. Y ahí vamos a tener que convertirnos porque estamos tan contaminados, ¿no es cierto?, con todo esto que nos invade y nos impacta en la vida, y sin querer nos vamos naturalizando y vamos diluyendo el Evangelio, el compromiso con la salvación de última, ¿no? Así que yo lo entiendo desde ahí a la sinodalidad. Después viene que caminar juntos, el respetarnos, el escucharnos, el valorarnos. Bueno, todo eso para mí viene como consecuencia, pero hasta que los bautizados no tengamos claro nuestra identidad de hijos de Dios, que debemos vivir con fidelidad esta filiación, lo demás me parece que no. Yo lo veo desde ahí, ¿viste? Entonces ni me preocupa lo demás porque viene por añadidura, me parece, ¿no? Hemos dicho que este camino sinodal lo ha iniciado
el Papa Francisco, pero ¿cree usted que el Papa León está dando continuidad a esto? Creería que sí, con sus aportaciones, ¿no es cierto? Otro estilo, por supuesto, pero creo que sí, es lo que a mí también me alegra porque, a ver, a veces los católicos, ¿no? Como que siempre estamos prejuzgando, ¿no? Y estamos a la expectativa de este nuevo Papa que viene, a ver si va a seguir la misma línea, si va a cambiar, si se va a oponer, si no sé qué, ¿no? Y a mí me alegra mucho porque sí, va marcando su línea, su pensamiento, pero a su vez está dando una continuidad. Entonces eso no desubica a la Iglesia. Porque si viene uno con esta mirada de pueblo de Dios, de corresponsabilidad, de trabajar juntos, de pensar juntos, de decidir juntos, de asumir juntos la tarea evangelizadora, y viene otro y dice, no, porque es competencia exclusivamente de la gente ordenada, de no sé qué, de los ministros, ya ahí me parecía que habría un quiebre. Pero me parece que el Papa León nos está empujando, digamos, también a que continuemos, ¿no? Nos está invitando a asumir un rol protagónico, sobre todo los laicos en la Iglesia, ¿no? Y ahí es donde entra también la mujer. En el tema de la mujer, y como lo decíamos al iniciar esta conversa, ayúdenos a distinguir, por favor, Madre Xiomara, el tema de la diaconía femenina con el diaconado femenino, que son temas muy actuales. Correcto. Y que normalmente en la práctica no lo tenemos claro, ¿no? Creo que la diaconía tiene que ver con una acción pastoral, así, o un ministerio específico que se da en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, para realizar ciertas actividades pastorales concretas, y normalmente está avalado, digamos, por una bendición, un mandato. Eso ya se viene dando desde las primeras comunidades cristianas, donde la mujer realiza alguna tarea pastoral, algunas veces de cierto liderazgo en comunidades cristianas, en acompañar a los más vulnerables, trabajar con los pobres. Eso tiene que ver, me parece a mí, con la diaconía, que de hecho lo está haciendo muchísimas mujeres, sobre todo religiosas, en zonas donde no hay presencia del sacerdote, ¿no? O del ministro ordenado, que son los diáconos. Y la mujer diácono, que es lo que está en cuestión en este momento, creo que tiene que ver con el orden, ¿no? Es decir, es un ministerio ordenado. Entonces, no es lo mismo que una mujer reciba una bendición para un ministerio específico, así sea liderar una comunidad de base, una comunidad, una capilla, que de hecho está contemplado como ministerio. Acuérdate que el Papa Francisco extendió los ministerios instituidos, como el acolitado, el lectorado, eso que ya existía, pero lo extendió a la catequesis, por ejemplo. Hoy por hoy se está esperando que también se extienda a aquellas personas que trabajan en Cáritas, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque son verdaderos ministerios. Pero el problema, me parece, o la diferenciación está cuando hoy en la Iglesia se está pidiendo que la mujer asuma un rol de diácono ordenado, un ministerio ordenado. Pero eso, ¿qué significa, no? No es una simple tarea pastoral que puede durar un tiempo. Esto es un orden, ya asume un carácter, y nosotros sabemos que en la Iglesia todo ministerio de orden y carácter forma parte de las tomas de decisiones y de autoridad en la Iglesia. La jerarquía. La jerarquía. Perdón, pero me parece que ese es el punto. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque la diaconía está dada en muchos lados. Pero el tema es que todavía no se ve. Incluso he leído artículos donde hay investigadores que quieren buscar a las primeras mujeres que han ejercido, incluso, no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero hay algunas mujeres que han trabajado muy fuertemente con obispos, donde los representaban al obispo en algunas poblaciones, ¿no? Eran como su vicario, digamos, ¿no?
pero es como que la Iglesia todavía no encuentra todos los elementos que podrían equiparar el diaconado de la mujer hoy con el diaconado permanente, que sería del orden también, ¿no? Pero esto me hace pensar también a mí, porque yo digo, a ver, ¿desde cuándo existe el diaconado permanente? Después del Vaticano II. Correcto. Entonces, si todavía la Iglesia, que requiere de muchos años, digamos, para tamizar, reflexionar y digerir las cosas, y digo, bueno, pasó 60 años y recién ahora, incluso hay diócesis que todavía no aceptan en Argentina, hay lugares que todavía no... El diácono permanente. El diácono permanente está ahí. Está en entredicho. Está en entredicho. Hay otros que sí, y trabajan maravillosamente. Así que imagínate pensar en una mujer que se equipare a un diácono permanente con las mismas características, va a pasar un tiempo. Ojalá se dé, yo creo que sí. Que se dé porque no incide, porque yo a veces pienso, a ver, un diácono permanente, sí, tiene orden, tiene carácter, está dentro de la jerarquía, pero es acotado también su actividad, sus funciones. Fíjate, no puede presidir una Eucaristía, está veladero de alguna manera. No ejerce pastoreo. No ejerce, exactamente. Entonces, y eso lo puede hacer una mujer. Es decir, no es que no se pueda, me parece, ¿no? Pero bueno, yo no soy teóloga, entonces no puedo, ni biblista tampoco, así que... Pero bueno, por ahí lo veo, ¿no? Madre, en la evolución histórica del tema del diaconado femenino, Sí. Algunos documentos del Vaticano, dicho rápido y mal, han querido concretar que la evolución de lo que fue Febe, la diaconisa que Pablo menciona en sus cartas, hasta nuestros días es precisamente las religiosas. Sí. ¿Está usted conforme con esto? Mira, a medias, porque reconozco que se da, pero no es la generalidad. Entonces, si yo voy a ocupar un cargo así por una emergencia, me parece que no tiene una fundamentación sólida y válida. Ahora, si voy a para ocupar vacíos, para llenar huecos, bueno, no creo que ese no es el rol de la mujer, no le da protagonismo ni nada a la mujer, ni la valoriza. Porque siempre hemos estado ocupando lugares, los huecos donde no llega el cura, ¿no? Pero si eso surge naturalmente como una parte, digamos, dentro del ser de la Iglesia y de su misión, me parece muy interesante, ¿no? Pero estable, es una cosa que haya o no haya sacerdote, bueno, que pueda haber personas, mujeres consagradas, ordenadas, digamos, que puedan colaborar. No ser ladera, sino que tengan voz, voto, presencia, toma de decisiones. Y no soy feminista, ¿eh? No soy feminista. Pero es mujer. Soy mujer. Efectivamente. Madre, usted nos ha comentado cuando hablaba acerca de su recorrido, de la experiencia que tiene en la pedagogía, en la catequesis, en la docencia. ¿Cómo anunciar hoy el Evangelio? ¿Cómo catequizar en esta generación que vive conectada y dependiente de las redes sociales? A ver, vos sabés que yo soy analfabeta digital. Manejo lo básico. Sí, leo y incursiono en las redes sociales, por supuesto. Aprendo un montón, me gusta. Creo que tiene que ser gente cualificada la que realmente lo use para poder ser un anuncio que valga la pena, ¿no? Pero dada tu pregunta, vamos a pensar en nuestros jóvenes metidos en las redes permanentemente en la pantalla, a veces como que es difícil sacarlos, ¿no? La Iglesia de alguna manera no sabe qué nos propone en esta línea de la sinodalidad, esto de ir construyendo comunidades acogedoras, receptivas, donde valore los dones y talentos, los ministerios. Yo creo que cuando un joven encuentra una comunidad, se integra a una comunidad donde él se sienta
que es reconocido, que es valorado, que tiene una identidad, creo que solo va a ser que, no digo que deje porque no es malo, el uso de las redes no es malo, el tema es que no me absorba y que no me deshumanice, ¿no? Pero para mí sería conformar comunidades en las parroquias, en las comunidades cristianas, en los colegios, comunidades acogedoras y que le den el espacio adecuado a los jóvenes para que ellos se sientan en un espacio donde ellos puedan ser. Eso, porque es como en lo vocacional, ¿viste? Cuando vos, hasta que descubrís tu vocación, tu prioridad es esto, esto, esto y esto y esto, y parece que te morís y te sacan eso. Una vez que vos te enamorás de Jesús, Él cambió tu vida y vos querés seguirlo, no es vos decir esto es malo, lo dejo porque es malo. No, vas priorizando. Y esto que parecía de poco valor, pasa acá. Yo creo que ese mismo proceso se tiene que dar en los jóvenes. Pero ¿qué le va a hacer cambiar este encuentro con una comunidad que lo recibe, lo valora y lo acoge? Que no hay espacios de eso, ni en su familia, ni en sus grupos de amigos, ni en los lugares que frecuenta, ni en la sociedad, porque está la competencia, tan el narcisismo, digamos, ¿no? Que son uno más. Me parece que por ahí va. El Papa Benedicto, al hablar de todos estos temas, introdujo el concepto de el quinto continente, la evangelización y el gran empeño que debe hacer la Iglesia en ocupar estos lugares para llevar a Cristo, exacto, que sabemos si se puede. Y la primera encíclica del Papa León, Magnificat Humanitas, hablando de la inteligencia artificial, de la dignidad de la persona humana, sí, nos centra y creo que nos ayuda muchísimo en todo esto. Porque no lo demoniza, valora, rescata, pero dice, ojo, nos tiene que humanizar, tenemos que tener juicio crítico para poder discernir realmente lo que es evangélico. Entonces ahí está, me parece, el reto que hoy la Iglesia tiene de formar esas conciencias para poder usar esos elementos. Ahí está para mí la clave de la presencia evangelizadora de la Iglesia. ¿Cómo hacemos para que nuestros chicos no se la traguen todo y que tengan los elementos suficientes para poder manejarse? Porque es válido, es bueno. Madre, todo lo que empieza, acaba. Y esta entrevista yo creo que ya estamos... Vamos a dar los pasos finales, bueno, pero vamos a terminar bien. Bueno. Acá yo puse preguntas rápidas, pero yo no quiero que sean tan rápidas las respuestas. Bueno. Las preguntas sí, no las respuestas. Bueno, a ver. Un santo. Un santo. Bueno, yo como mercedaria te puedo decir San Pedro Nolasco. Soy una enamorada de San Pedro Nolasco, laico. No fue sacerdote. Mercader. Él vio cómo los cristianos eran tomados esclavos por los musulmanes y él funda la congregación, un hombre rico, un hombre comerciante, por eso vivía en ese ambiente de comercio, y cambia su misión, su tarea de comerciante por la redención de los cautivos. Entonces para mí, yo todo lo que hacía San Pedro Nolasco lo leo y me apasiona y alimenta mi propio carisma redentor. Y amén. Un libro. Un libro, la vida de él. El mercader de libertad, escrito por Pronsato. Una biografía. Una biografía, pero está tan interesante que yo la leí no sé cuántas veces y ese es mi libro, ¿no? Es mi libro, digo yo, porque hace la comparación del mercader de mercancías y de comprar la libertad de los otros. Porque el lema mercedario es mi vida por tu libertad. Eso dicho tan cortito así, es lo que San Pedro Nolasco hizo y Pronsato lo describe magníficamente. Ojalá lo tengamos acá para poder leer. Yo lo tengo digitalizado, se lo voy a mandar. Nos lo comparte. Muy interesante. Así se llama, Mercader de Libertad, de Pronsato. Una virtud. La esperanza. A mí, vos sabés que, viste que es como la Cenicienta. Nosotros hablamos de la fe, la caridad. Y la esperanza, pobrecita. Pero ya hace mucho que digo, mira, la esperanza es lo que nos sostiene y alimenta mi fe. El amor concreta la fe que va a alcanzar con la esperanza. Entonces, para mí la esperanza. La esperanza.
Tuvimos un año de la esperanza convocado por el Papa Francisco. Exactamente. Un regalo. Aunque dice la palabra de Dios que pasará la fe y la esperanza y lo único que quedará es el amor. El amor. Pero lo que nos sostiene hoy es la Es la esperanza. esperanza, ciertamente. Un Papa. Bueno, yo voy a doblar mi corazón y voy a decir por la cercanía, bueno, yo a Francisco, por supuesto. Evidentemente. ¿No? Por supuesto. Lo veo tan pastoral, tan cercano, tan bueno, y lo entiendo hasta en su lenguaje. Cuando él dice balconear, ningunear, eso es muy argentino. Eso lo entiende un argentino, en primer lugar. Sí. Un pasaje evangélico. La samaritana. Desde que conocí a Dios, yo aprendí a rezar en el convento. Pues les conté que viví mi padre. Entonces, cuando yo me encuentro con ese pasaje, siendo ya novicia, dije, Entonces, a mí, la samaritana, y mis hermanas todas saben, cuando yo cumplí mis bodas de plata, toda la celebración que hicieron fue en torno a la samaritana. Me siento tan identificada a esta mujer en su proceso de fe, tan, que, bueno, ya no me canso de leerla, de subrayarla, de orar, de todo. Así que la samaritana. ¿Ha escrito algo al respecto? No, porque más bien, ¿sabés qué? Desde el punto de vista catequístico. Te voy a decir cuál es mi problema. Yo soy muy esquemática, entonces leo mucho y voy elaborando cosas y voy haciendo esquemas. Y es lo que después yo lo transmito en mis cursos, en mis charlas. Y muchas veces me han pedido que escriba. Me cuesta la narración. Lo esquemático lo tengo, pero que no sirve. Porque yo no puedo mandar una cosa esquemática que lo armé después de haber leído 3 libros. Entonces, mi propósito ahora es empezar a escribir. Pero no le cuesta tanto porque nos tiene entretenidos con su narración. Habrá que transcribir todo eso. No, me cuesta sentarme a escribir. Claro, me cuesta sentarme a escribir, sí. Madre, ¿mate o café? Mate. Mate. Desde siempre. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Desde siempre. Bueno, yo café. Bueno, muy bien. Gracias, Madre Xiomara. Hemos disfrutado bastante con esta entrevista, los hermanos que nos acompañan acá, todos aquellos que van a ver más adelante. Unas palabras finales para nosotros, seminaristas, usted que es docente de seminaristas, que nos preparamos para el ministerio, la iglesia del futuro, tantos planes, tantas ideas, unas palabras finales. Bueno, a ver, en primer lugar, doy gracias a Dios, ¿no?, que suscita, que sigue llamando y seguirá llamando por siempre el Señor a la vida sacerdotal. Doy gracias por estos jóvenes que se animaron a decir sí a Jesús en una sociedad que tiene tantas ofertas. Sin embargo, dar el paso creo que hay que tener mucho coraje, mucha fe, mucha valentía. Pero que no se queden en eso. Acuérdense que después hay que sostener la vocación. Porque a veces uno se enamora, se llena de ilusiones, bueno, todo es cielo, ¿no es cierto? Y después viene la convivencia, los desgastes propios de la vida pastoral, lo que sea, ¿no?, ministerial, y uno va aflojando, ¿no? Entonces, yo creo que no dejar de mirar siempre esto de que seguimos a un Jesús resucitado, encarnado y resucitado. El que resucitó es el que se encarnó antes, al hombre, la persona, ¿no? Entonces, mirar siempre a ese Jesús hombre que caminó, sufrió, estuvo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a dar el estilo de pastor, de padre, de animador, de cercanía, de humanidad, que no la debe perder. Y la formación. Yo digo que la formación es innegociable. No para que caigamos en el defecto, en la enfermedad del cual habla el Papa Francisco, de caer en un enciclopedismo, ¿no es cierto? Ni ser un cura, el catedrático, ¿no es cierto? Sí, no desprecio la educación porque yo soy una gran estudiosa, me gusta mucho estudiar, sino que eso para fundamentar lo que yo vivo. Porque la teología, si a mí no me ayuda a crecer en la fe, no tiene sentido. O el estudio, la ciencia como ciencia, ¿no? Entonces eso, no dejen de sentirse discípulos del Señor,
Nosotros debemos configurarnos, mi figura, hacerse con la de Jesús, para asumir el estilo de Jesús. El estilo, en este caso, de pastor. Y padre, yo siempre digo padre, ¿no? Porque el padre que tiene ese corazón de misericordia, de compañía, de seguridad, no sé, yo viví a mi padre, así de ese, entonces cuando yo digo padre digo eso, ¿no? Y el pastor que acompaña, que es tierno, que escucha, que no se escandaliza, ¿no? Y por otro lado, la formación. No sean mediocres. Y siempre le digo a los seminaristas con los que estoy trabajando, ¿no? Estudien muchísimo. Teología, dogmática, patrística, Biblia, todo. Estudien, investiguen y vean. Porque ustedes tienen que saber mucho, porque solamente el que sabe después lo puede bajar. El que no sabe no tiene herramientas, no tiene elementos para hablarle al pueblo de Dios. Cuanto más conozco, más capacitado estoy para hacer una bajada pastoral. La pastoral es la vida cotidiana de la iglesia, ¿no? Así que bueno, animarlos a eso, como seminaristas, ¿no? De no perder el norte. Ustedes están acá para vivir la radicalidad del seguimiento a Jesús, identificándose. Y no es que hoy lo conocí y bueno, ya está, sino este reconocimiento de Jesús todos los días. Porque se nos va diluyendo, y se nos va metiendo otras cosas. Así que bueno, alentarlos a sostener, a pelear, a defender la vocación. Porque vienen tentaciones, vienen las noches, las oscuridades, ¿sí? Pero no hay que largar todo así, como le pasa lamentablemente a nuestros jóvenes que hoy por hoy se casan, ¿no? Ante la primera dificultad, chao, hay que pelear. Y más cuando nosotros sabemos que la vocación viene de Dios, Dios nos llama. Yo soy una convencidísima. Y el que decide por capricho, porque se le ocurrió, porque no sé qué cosa, se termina yendo o vive mediocremente. Subsiste, vamos a decir. Y son los pobres curas. Y hay pobres curas, lamentablemente. Que tenemos que rezar por ellos. Bueno, no quiero decir más nada. Madre, lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo. Muchísimas gracias por estas palabras, por su presencia, por su visita. Ojalá y se repita. Hay algunos que estamos terminando, hay otros que están empezando este camino, pero sabemos que su oración nos va a ayudar muchísimo, claro, y esta amistad que estamos fundando a partir de esta visita realmente es ganancia para usted y para nosotros. Sí, claro, sí. Gracias por estas palabras, nosotros nos quedamos muy contentos. Gracias a todos los que verán próximamente este video colgado en las redes, que se difunda el testimonio, que se difunda la palabra de Dios, y en eso sabemos ciertamente que el Señor nos mira con misericordia, no nos abandona, nos asiste, nos mantiene vivos, activos en testimonios como el suyo, Madre. Nosotros los que estamos acá, en agradecimiento le brindamos un aplauso. Gracias. Gracias a usted. Gracias por este espacio y gracias también porque nos enriquecemos siempre. En el interactuar nos enriquecemos. Así que gracias por este espacio. Y perdón también, porque a veces uno no es todo el signo que Dios quiere que seamos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando. Gracias, Madre. Gracias. Muy amable. Gracias a vos.